segundos que comience. Perfecto. Cuando usted guste. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Les agradezco que se encuentren en este salón virtual en el que vamos a continuar con nuestro diplomado acerca de de la función electoral local. Una función electoral que sufrió modificaciones muy relevantes a partir de 2014, tema que no vamos a abordar, ustedes ya lo vieron cuando hablaron de democracia e historia de la democracia en México. Pero lo que nos va a ocupar en estas dos sesiones es un tema relativo a mecanismos de participación ciudadana. En esta ocasión voy a hacer un cambio en la forma en la que normalmente he venido dando las sesiones. Entonces, sí tengo por aquí una presentación, sí la voy a someter a su consideración para irme guiando, pero también les quiero pasar un video que grabamos con un consejero electoral donde nos platica la experiencia de un plebiscito. Y una experiencia que yo voy a complementar aquí también, pero me pareció importante que le escucháramos. Entonces, más adelante, probablemente en la segunda hora, vamos a ver una porción de este video que creo que puede resultar interesante. Bueno, a ver, recordar algo, recordar que a partir de la reforma constitucional de 2012, en México se introdujo otro concepto más de democracia dentro de nuestra Constitución, que es los conceptos de democracia participativa. En ocasiones uno escucha mucho la discusión acerca de qué es la democracia, ¿no? Entonces las opinólogas, los opinólogos, más ahora con el tema de la revocación de mandato, que es un asunto que también vamos a abordar, se meten a hablar o empiezan a hablar de este tema, pues uno escucha muy sesudas observaciones acerca de qué es democrático y qué no es democrático. Y de repente todo parece serlo o parece no serlo según la posición de quien esté observando la situación. Entonces, a mí me da la impresión de que parte de nuestro problema político en la actualidad está en que no solemos hacer explícito desde qué visión de la democracia estamos trabajando. Y yo creo que eso hay que hacerlo, en un ejercicio de auténtica honestidad intelectual. Por ejemplo, a mí me da la impresión, y esto es algo que desde luego podremos debatir en la parte de la sesión donde haremos preguntas-respuestas, y como ustedes saben también se van en las opiniones, pero a mí me da la impresión de que, por ejemplo, en la mayor parte del ambiente jurídico mexicano, lo que prima es una concepción garantista de la democracia, la concepción ferrayoliana de la democracia, que consiste en afirmar que la democracia se legitima no por la obediencia a las mayorías, sino por la limitación a las mayorías como una función esencial una función esencial de los tribunales constitucionales. Me parece que esa es, por ejemplo, en el ambiente jurídico, la visión mayoritaria. Y si yo he dicho de que nos falta a veces un poquito esta honestidad intelectual de quienes andamos en la opinología, pues yo no puedo sustraerme a mi propio reclamo. Entonces yo tengo que asumir aquí frente a ustedes en un acto de auténtica confesión, sin contrición, porque no es que me arrepienta, que yo me considero a mí mismo como más partidario de la democracia deliberativa, de esa democracia que postulaba Carlos Santiago Nino y que ahora ha expuesto muy brillantemente Roberto Gargarella, que ustedes recordarán, incluso hace un par de semanas estuvo con nosotros y también presentó el libro en la Corte y demás, Roberto Gargarella, y que aquí en México pues han retomado plumas como la de Roberto Niembro o en nuestro propio tribunal Leopoldo Gama. Entonces, en este concepto en esta idea de que hay distintas visiones de la democracia, por ahí de repente soy un micrófono, no sé de quién sea, en esta idea de que hay distintas visiones de la democracia, hay quien nos dice de repente, bueno, pues es que no se haga bolas, doctor, vámonos al concepto constitucional de democracia, como si la Constitución fuera unívoca, pero bueno, vamos a suponer que lo fuera. Entonces, vámonos a la Constitución. Y nos sorprendemos, o puede ser que alguno se sorprenda, al observar que no existe
un concepto unánime o único de democracia en la Constitución. Que nuestro artículo 35 constitucional habla de democracia representativa, pero que también habla de democracia participativa. Que el artículo 3 constitucional habla de democracia en un sentido sustancial, entendida como el constante mejoramiento del nivel de vida del pueblo. Una frase que parece poco jurídica y que, según dicen en los mentideros políticos, se debe a la excelsa pluma de don Jaime Torres Bodet, como ustedes recuerdan, poeta, fino poeta mexicano, pero que en algún momento fue secretario de Educación en los años 50. Y se dice que esa definición de democracia provino de la pluma de Torres Bodet. Se nota que es una aproximación que por un lado es elegante y que por el otro lado lo que pretende es justificar la inexistencia de democracia electoral, o sea, eso también hay que señalarlo, ¿no? Entonces, tenemos en el 35 democracia representativa, pero tenemos democracia participativa, pero tenemos en el 3 democracia sustancial, pero cuando hablamos de pueblos y comunidades indígenas, tema que ustedes verán, si la memoria no me falla con José Ramón, ahí tenemos otro tipo de democracia, que es la democracia comunitaria. Y cuando se debatió el año pasado en la Corte el tema de la consulta popular, las y los ministros, bueno, varios, no digo que todos, muy señaladamente el presidente de la Corte, precisaron que hay también un concepto o una idea de democracia deliberativa en nuestra Constitución. Entonces resulta que ni siquiera tenemos un concepto unívoco de democracia en la Constitución, y tenemos democracia representativa, participativa, sustancial, comunitaria y deliberativa. 5 conceptos de democracia. Entonces, por eso yo respetuosamente y desde la humilde posición de profesor, digo, cuando hablemos de democracia hay que decir de qué democracia y desde qué posición estamos hablando. Porque si no, empezamos a mezclar el agua con el aceite. Miren, voy a poner un ejemplo, espero que sea muy claro para las y los abogados, ojalá pueda hacerlo también para quienes no lo son, y trataré de explicar lo mejor posible, pero es como cuando tú estudiabas en teoría general del proceso los conceptos de plazo y término, y te topas de repente abogados que los usan como sinónimos. Es que es lo mismo. No es lo mismo. Ambos conceptos se refieren al tiempo para realizar válidamente un acto dentro de un juicio, un acto procesal, pero no son lo mismo. Plazo es un lapso de tiempo. Por ejemplo, 4 días para presentar la demanda electoral. Entonces, es válido que la presentes en cualquiera de los 4, estamos de acuerdo, ¿no? Ese es un plazo. Un término es un momento concreto y específico en el tiempo. El 15 de junio de 2022 a las 9:15. Ese es el término. Entonces, usted tiene que venir a desahogar la prueba confesional el 22 de junio de 2022 a las 9:15. No el 23, no el 24, no a las 10 de la mañana, el 22 de junio de 2022 a las 9:15. Se parecen ambos conceptos en que hablan de tiempo, pero son distintos. Entonces, perdón, pero juzgar un mecanismo de democracia participativa con los lentes, permítame plantearlo así, con los lentes de la democracia representativa, pues corremos algunos riesgos de equivocarnos y de decir cosas que son inexactas, porque no estamos aceptando la diferencia entre ambos. Ahora, ustedes me dirán, pero ambos son democracias, sí, y eso ya lo estudiaron. Digo, tanto como lo que vieron aquí en el diplomado, como ustedes son gente que se dedica a estos temas, ya lo han leído. Claro, pero no es lo mismo. Lo que quiero señalar es que no es lo mismo. No le pones las refacciones de un Ford a un Honda, ¿no? Son carros, sí, pero no es lo mismo. Entonces, un punto que a nosotros nos interesa particularmente es que los mecanismos de democracia participativa y los mecanismos de democracia deliberativa suelen ser operados por los institutos electorales locales. Los institutos, las comisiones, los consejos, o el OPLE en su caso de Veracruz, por los órganos electorales administrativos locales. Por esa razón, yo he sostenido que incluso el nombre que se les ha dado desde las legislaturas es un nombre limitado y pequeño, porque normalmente son, y ustedes lo saben, Instituto Electoral o Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.
Y yo sostengo que son más que eso. Son institutos de democracia. Son institutos de la democracia de Tlaxcala, de Guanajuato, de Yucatán, de la Ciudad de México, de Chiapas, porque hacen más que meramente elecciones, porque hacen más que meramente mecanismos de democracia participativa como los que vamos a ver. Porque, por ejemplo, por mandato constitucional, que se encuentra en el 41 y que ustedes pueden revisar terminando, obviamente, la clase, se encargan de la educación cívica. La educación cívica es una competencia constitucionalmente otorgada, no al INE, sino a los institutos electorales locales. Entonces, yo sostengo que en realidad son institutos de la democracia. En mi otra vida, que ustedes saben que he platicado de ella, cuando fui consejero, así lo propuse en alguna ocasión. Dije, bueno, pues, vamos a hacer una reforma legal, vamos a trabajar una iniciativa, y lo primero que necesitamos es cambiar el nombre del instituto, porque es inexacto. Somos el Instituto de la Democracia. Perdí la votación en la mesa, y pues bueno, no va a andar uno neceando. Pero la verdad es que a mí me parece que realmente los órganos electorales locales hacen mucho más que elecciones. ¿Cuál es nuestro temario? Bueno, es el que estoy sometiendo a su consideración. Consulta popular, referendo, plebiscito, revocación de mandato y presupuesto participativo. Como, digamos, aquellos instrumentos básicos, vamos a llamarle así, de democracia participativa. Estos son los mecanismos que vamos a observar. Desde luego, puede haber más, aunque la mayoría se encuentran dentro de la idea del referendo, del plebiscito, bajo el amplio paraguas de la consulta popular. Y hay otros mecanismos que más bien son de democracia deliberativa. Por ejemplo, las consultas. En cierta medida, y es una opinión personal que desde luego pueden ustedes o no compartir, creo que el puente lo encontramos en el presupuesto participativo. A mí me parece que el presupuesto participativo es como el puente entre la democracia participativa y la democracia deliberativa. Voy a dejar de presentar un momento, ya ven que me gusta un poquito pelotear esto, ¿no? A ver, ¿cuándo estamos en presencia de democracia deliberativa y cuándo estamos en presencia de democracia participativa? Bueno, puedo soltarme un choro teórico, pero creo que hay que hacerlo práctico. Mi opinión es la siguiente. Estamos en presencia de democracia participativa cuando se le pide a la ciudadanía un posicionamiento individual indubitable y dicotómico. Por ejemplo, ¿quiere usted que continúe tal funcionario o funcionario público? ¿Sí o no? ¿Está usted de acuerdo con esta reforma constitucional? ¿Sí o no? ¿Quiere usted que se haga esta obra pública o que se haga esta otra? Pues que se haga la A, entonces que no se haga la B. Ya. Es como cuando tienes una pregunta que solamente tiene una respuesta prácticamente monosilábica. ¿Quieres ir al cine? Sí. No. ¿Quieres cenar sándwich de atún? No. ¿Quieres acariciar a mi gato? No. O sí, o lo que sea. Ya, con un absoluto. Nada más. ¿Será democracia participativa? Entonces, cuando la respuesta sea dicotómica, o quieres una cosa o quieres la otra. Casi, por no decir que monosilábica. ¿Será democracia deliberativa? Cuando para tomar la decisión gubernativa se requiera la opinión, la información que aporte la ciudadanía. Por eso, el Parlamento abierto es democracia deliberativa. A ver, ustedes lo vieron en estos meses que se realizaron parlamentos abiertos para la reforma constitucional en materia de energía eléctrica y demás. Bueno, y entonces uno veía los comentarios de las y los diputados, las diputadas, por ejemplo, el presidente de la Cámara, y hablaban del gran número de personas que habían ido a las reuniones y que habían presenciado, por ejemplo, por estos medios electrónicos, las discusiones. Esa es democracia deliberativa. Vamos a escuchar al experto,
vamos a escuchar a la ciudadana que quiera aportar alguna información. Las consultas, por ejemplo, para los pueblos indígenas, para las personas adultas mayores, para las personas dentro del espectro autista, son mecanismos de democracia deliberativa. Porque no se trata de decir, ¿te gusta o no te gusta esta iniciativa? Se trata de decir, a ver, aquí está la iniciativa, aquí están los documentos, las investigaciones, las opiniones que la respaldan, ¿tú qué opinas? Entonces no se trata de que nos digan, sí, estoy de acuerdo, está chido, no está chida. No, se trata de decir, a ver, mire, desde mi experiencia hay que cuidar esto. Oiga, es que a mí me parece que falta este elemento. Oiga, se le están olvidando estas cuestiones. Entonces, no se trata, en la democracia deliberativa, de un sí o un no, de un quiero esto, quiero lo otro. Se trata de cómo construimos la decisión y cómo aporto yo información, opinión, sentimientos, previsiones. Es distinto. Entonces, de los mecanismos que vamos a hablar, esencialmente son de democracia participativa, donde se pide una decisión dicotómica. O quieres una cosa o quieres la otra, pero no puedes querer las dos. O sea, ayer me preguntaba una persona por referencia a la revocación de mandato. Me decía, oye, ¿puedo poner mi opinión? Y yo le decía, sí la puedes poner, pero corres el riesgo de que tu voto sea nulo. Bueno, pues entonces voy a pedir que me informen si mi voto fue nulo o no. Es que eso no se puede saber. O sea, porque, pues, cuando se cuentan los votos, pues tú no sabes por quién, o sea, de quién utilizó esa papeleta. Entonces, ¿quieres poner un mensaje en la papeleta? Bueno, no te digo que no lo puedas hacer, lo que te digo es que si tu mensaje es confuso respecto del voto o de la opción que estás marcando, entonces no va a ser válido. Ahora, entiendo que tú quieras opinar. Lo que pasa es que estos mecanismos no están hechos para que aportes, están hechos para que decidas, que es una cosa distinta. En su último libro, este libro Por una democracia, un diálogo entre iguales, me parece que se llama, de Roberto Gargarella, él es muy crítico con estos mecanismos de democracia participativa y le llama de una forma que brinca mucho el nombre, ¿no? Les llama la extorsión democrática. La extorsión democrática, porque dice, se le obliga a la ciudadanía a tomar una decisión dicotómica sin que se pueda apreciar la complejidad de la misma. Pues sí, pero a veces es así. A veces es así. La democracia participativa es así. Te pide, te exige tomar una posición. Muy bien, vi que se levantó una mano, creo que era la de David. Si quieres, David, de una vez para que no se nos vayan quedando los temas. Adelante. Gracias, buenos días. Disculpe, doctor. Una duda. El amicus curia, los amigos de la Corte, ¿se podría considerar alguna variante o una derivación de la democracia, ¿cuál era? La deliberativa, aunque sea para la cuestión de una decisión judicial? Sí, considero que sí. Es una forma de democracia deliberativa, sí. Es una forma en la que el pueblo, por decirlo de alguna manera, se nos cuela, lo digo en sentido positivo, dentro de las sentencias. Sí. Gracias. Bueno, entonces, dicho esto, de lo que vamos a hablar es de estos mecanismos dicotómicos, ¿no? La idea es que ustedes conozcan los elementos mínimos, las características mínimas, desde luego, de cada uno de estos mecanismos. Recordar, y no es que quiera meter el gol, pero a lo mejor sí, que tenemos también un diplomado en mecanismos de participación ciudadana, entonces pues ahí obviamente se profundiza mucho más. Aquí, que es un diplomado con otra orientación, pues lo que hacemos es ir presentando algún esquema, digamos, muy general. La consulta popular, que es, digamos, la primera figura que veremos, yo creo que lo tenemos que ver como una especie de paraguas, si me permiten decirlo así, que contiene tanto al plebiscito como al referéndum. Entonces, en algunas legislaciones, como a nivel federal en México, en lugar de referirse específicamente al plebiscito y al referéndum, se ha utilizado un término genérico más amplio, digamos que, insisto, engloba los dos, que es el concepto de consulta popular. Y la idea de consulta popular es preguntarle al pueblo sobre algún tema que pueda incidir en una política pública, en una acción de gobierno, en alguna obra pública o en una cuestión legislativa, incluso a nivel municipal, una cuestión reglamentaria. O sea, puede ser entonces una cuestión jurídica
puede ser una cuestión de política pública o puede ser una obra pública. Digamos, la consulta popular es un paraguas que nos cubre con todos estos elementos. Ahora bien, la idea de la consulta popular agrupa al menos dos figuras distintas, que es el plebiscito y el referendo, que son, digamos, las dos figuras que recoge. Ambas figuras, varios y varias probablemente o seguramente lo sabrán, ambas figuras nos vienen de la época romana, tanto el plebiscito como el referéndum. Incluso muy claramente los términos provienen del latín, referendum, refere, y plebiscito, de la plebs, de la plebe, plebiscito. Son dos figuras que nos vienen claramente de aquella época. Ahora, bueno, voy a ir avanzando. Ahora bien, aquí estoy sometiendo a su consideración algunas definiciones que no voy a leer textual, ustedes las tienen ahí. Ahora, aquí la distinción que vamos a marcar es una distinción, si me permiten decirlo así, en realidad más académica que procedimental. En principio, el plebiscito y el referéndum se operan o se realizan. Ay, perdón, permítame un segundo. Perdón, me di cuenta que tenía la cafetera prendida sin agua y se me va a quemar. Operan o se realizan de la misma manera. De la misma manera. Existen algunas variaciones de procedimiento, por ejemplo, en la construcción de la pregunta. La construcción de la pregunta en el plebiscito prácticamente no puede estar definida con claridad, puede estar más definida incluso desde ley, en el referéndum. Y en el caso de la revocación de mandato, pues en realidad está definida desde la ley. Pero esencialmente la operación es la misma, incluso incluyendo la revocatoria de mandato, la revocación de mandato. Pero la diferencia la encontramos en cuanto al objeto sometido a la consulta popular. Cuando hablamos de referéndum, hablaremos de que se está sometiendo a la aprobación popular una cuestión jurídica, netamente jurídica. Diríamos, más precisamente, una cuestión materialmente legislativa, como puede ser una constitución, la reforma a esa constitución, una ley o la reforma a la ley, o incluso un reglamento, porque puede haber referendos incluso en el ámbito de lo municipal. Cuando hablamos de plebiscito, lo que se somete a la consideración del cuerpo electoral es o una política pública o una acción de gobierno que puede ser una obra pública. Alguien de este salón virtual podría levantarme la mano ahorita y decirme, oiga, doctor, pero pues usted que habla de Kelsen en otras clases, aquí se le olvidó Kelsen, porque para ese autor austriaco, todos los actos del gobierno son actos jurídicos, entonces pues todo sería referéndum. Y yo diría, no es que se me haya olvidado Kelsen, es que creo que para explicar estas figuras no es necesario recurrir a Kelsen, sino más bien entenderlo de esa manera. Hablaremos entonces de referéndum o de referendo si lo que se somete a la consideración ciudadana es una cuestión materialmente legislativa, una constitución, su ley, un reglamento o la reforma de cualquiera de ellos. Y por exclusión, si lo que se consulta no es ninguna de estas opciones, entonces estaremos en presencia de un plebiscito. Esa sería entonces la diferenciación. Ahora, la palabra plebiscito a veces nos genera cierto... es más multívoca que la de referéndum. Hay unos libros, a ver si los veo aquí rápido. Sí, déjense los traigo. Estoy seguro que los conocen, de ese gran escritor mexicano que fue don Luis Espota. Don Luis Espota. Su serie de La costumbre del poder. Este es el primero de ellos, que se llama Retrato Hablado, donde habla, pues, son 5, de hecho son 6 libros, el último se llama La víspera del trueno, donde lo que hace es recuperar, pues, cuestiones de la política mexicana, ¿no? Desde los años 50, 60, de hecho desde los 20,
hasta, digamos, los años 70, ¿no? Y entonces, son libros muy interesantes, porque, pues, como era una época donde muchas cosas no se podían decir, o era muy riesgoso decirlas, pues el chisme político nos lo platicaba don Luis Espota, sin poner los nombres, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en la serie de Costumbre del Poder, habla de un presidente que se llama Aurelio Gómez Anda, le pone, ¿no? Y cuando uno ve ese Aurelio Gómez Anda y empieza a leer la descripción de él, uno dice, pues esencialmente es don Adolfo Ruiz Cortines, ¿no? Y ve uno otras figuras, por ejemplo, el presidente Víctor Ávila Puig, y uno dice, oiga, este es, en buena medida es Luis Echeverría, ¿eh? Y así empiezan a identificar políticos de un ayer no tan lejano en México. Miren, para decirlo más claramente, hagan de cuenta, con todo respeto, para las dos personas que voy a citar, que don Luis Espota era como el Pedrito Sola, pero de la política en aquella época. Entonces, son libros entretenidísimos, divertidísimos de don Luis Espota, que de verdad les recomiendo mucho. Pero a donde voy es a lo siguiente. En estos libros, Luis Espota habla de ese país que es México, pero que no le llama México, y dice que a la mitad del mandato presidencial, el presidente se tenía que someter al plebiscito para ver si la gente seguía confiando en él y seguía en la presidencia. Entonces, ahí, por ejemplo, don Luis utiliza plebiscito como sinónimo de revocación de mandato. Don Luis Espota lo usa así. Entonces, si lo empiezas a leer y ves que habla de plebiscito y ves que habla de revocación de mandato, pues vas a decir, oiga, pues el doctor Vado aquí, pues, ¿qué me vino a decir? Me vino a contar algo que se le ocurrió. No, bueno, lo que pasa es que a veces se usa así, y no solo don Luis Espota, otros también lo usan así. También en algunas legislaciones locales, sobre todo, digamos, ya que tienen sus muchos años, se utiliza plebiscito como sinónimo de elección. También en algunos textos, sobre todo el siglo XIX, te vas a encontrar la palabra plebiscito como sinónimo de elección. Entonces, por ejemplo, hay por ahí algunas jurisprudencias muy antiguas ya, que te hablan de plebiscitos municipales. Entonces tú dices, pues, ¿qué no era como de referéndum municipal o qué no? Plebiscitos municipales como las elecciones municipales o las elecciones de autoridades submunicipales. Por ejemplo, delegados, presidencias de comunidad y demás. Entonces, insisto, el término plebiscito es mucho más multívoco que el término referéndum. Y la realidad también es que, incluso desde la perspectiva teórica, que no quiero clavarme mucho en lo teórico, salvo que ustedes quieran, pero creo que lo interesante es más bien verlo desde lo práctico, a veces sí se utiliza sinónimo plebiscito y referéndum, pero me parece que vale la pena hacer la distinción. Y me parece que la Ley Federal de Consulta Popular, al utilizar un término genérico, pues lo que hace simplemente es decir, a mí no me interesa meterme en sutilezas de distinciones terminológicas, entonces no le entremos ahí. Ahora, el referéndum nos viene de la idea romana de que las leyes, debían ser producto del consenso de todos los romanos. Y aquí, disculpen ustedes que utilice el plural masculino, pero no lo estoy usando como genérico, porque además creo que no se debe usar así, opción personal, sino todos los romanos, porque eran los romanos quienes participaban, quienes gozaban de esta ciudadanía. Entonces, una ley era ley, permítame decirlo así, sí y solo sí pasaba por la aprobación popular. Esta aprobación popular no se daba en el Senado. El Senado romano no era un órgano legislativo en el sentido de que, como los entendemos actualmente, sí emitía actos de gobierno, sí emitía, por ejemplo, los famosos Senado consultos, pero la verdad es que tenía otras funciones, no emitía leyes propiamente dicho. Entonces, las leyes pasaban por la aprobación en los comicios, ya fuesen por curias o por centurias, donde participaban tanto plebeyos como patricios. Hay otro libro, también lo tengo a la mano. La ventaja de dar clase hoy desde casa es que les puedo ir enseñando libros. Dame tantito. No, no está. Pensé que estaba aquí en su lugar, pero no, lo debo haber movido. Hay un libro buenísimo sobre esto que se llama La vida de los 12 Césares de Suetonio. Creo que alguien ya se lo he recomendado aquí. Es un libro entretenidísimo porque se hagan de cuenta el TV Notas de todos los emperadores romanos y quién comían y quién andaba con quién y dónde pasaban sus vacaciones y cosas así. Y ahí se puede ver, por ejemplo, un poquito esto.
Ahora, es un libro históricamente muy inexacto, pero es muy entretenido. Si lo que quieren es meterse más bien a la parte ya formal, seria, hay otro libro también muy entretenido de una inglesa que se llama Mary Beard, que se llama SPQR. Ese es un librazo, ¿eh? Es un gran libro, un espléndido libro de la historia de Roma. SPQR de Mary Beard. Y además es muy interesante porque Mary Beard es británica, entonces tiene un humor británico muy, que se parece al nuestro. Acuérdense que los británicos son muy dados al albur. Nada más que allá no le llaman albur, le llaman doble sentido. Por ejemplo, hay frases de Churchill donde Churchill alburea, ¿eh? Literalmente alburea. Nada más que, insisto, no le llaman albur, le llaman doble sentido. Entonces, por ejemplo, Mary Bread te cuenta en ese libro las pintas que hacían en los baños los romanos. Es como cuando aquí entras a ciertos baños de algunos lugares y está todo rayados y pintas y cosas. Resulta que eso lo hacían los romanos. Entonces te cuentan lo que pintaban allí, ¿no? Entonces hasta dices, ay, esa no se me había ocurrido y para la próxima me la llevo en la memoria, ¿no? Es un libro muy entretenido. Y te cuenta además, insisto, todo esto. Es un espléndido libro. Nada más no se espanten cuando lo vean, porque es un libro gordote. Entonces uno dice, ching, me va a llevar 2 años. No, se lee como novela, se va como agua. Te cuenta de las modas, por ejemplo, ¿no? De cuándo estaba de moda andar barbón y cuándo no. Es un libro muy entretenido. Bueno, ahí te habla de esto. Pero cuando lo que se iban a tomar eran decisiones que solo impactaban en la plebe, entonces solo se le preguntaba a la plebe, lo cual da lugar al plebiscito. Por eso en Roma surge la idea del referendo y del plebiscito. Y no tenía que ver propiamente, o al menos no en un inicio, con la idea de lo que sometías a consulta, sino con la idea de a quién iba a afectar la decisión. Si la decisión iba a afectar a toda Roma, tenía que ser un referendo. Si la decisión solamente iba a afectar a la plebe, entonces era un plebiscito. Y entonces, en los plebiscitos no participaban los patricios. En estos libros que he citado se habla, por ejemplo, de las familias patricias, la familia Julia, los Excipiones, los Torcuatos, nombres que incluso nos llegan hasta la actualidad. Por ejemplo, los Torcuatos, ¿no? Torcuato viene de Torques, que es collar. Resulta que los Torcuatos eran patricios a los que, una familia patricia, a los que un antiguo rey romano les había dado el privilegio de usar collares en su presencia. Entonces ahí venían los Torques, los Torcuatos, los Excipiones, ¿no? De los fundadores de Roma. Más adelante, bueno, la gens Julia, de donde viene justamente Julio, ¿no? Julio César, que viene de la gens Julia, ¿no? Entonces, cuando la consulta tiene que ver solamente con cuestiones que afectan a la plebe, será plebiscito. Recuerden que incluso la plebe tenía ciertos funcionarios públicos propios, como el pretor de la plebe, que incluso tenían el poder de detener la ejecución de decisiones del Senado o de otros funcionarios públicos que afectaran justamente a la plebe. Entonces, ese es el origen. Nuestra sociedad moderna, que es una sociedad seguramente clasista, pero no en el sentido jurídico, pues entonces ya no tiene esa distinción entre plebiscito y referendo. A lo mejor habría quien podría pensar, bueno, doctor, debería ser referendo si nos preguntan a toda la población y plebiscito solamente si se pregunta en una región. Yo no sé si debería ser así. Lo que sé es que no tenemos ya esa distinción jurídicamente hablando de castas sociales, entonces simplemente es el origen. Y yo creo que esto también nos muestra algo que es muy importante observar, que el origen de las palabras no es destino. El origen de las palabras no es destino. Si nosotros quisiéramos el día de hoy revivir el sentido original de estas palabras, plebiscito y referendo, o sea, el sentido que le daban los romanos, la verdad es que no nos servirían en un mundo donde ya no tenemos esas distinciones formalmente hablando. Entonces, bueno, pues las palabras evolucionan. Me voy a regresar aquí a la presentación. La realidad es que a lo largo del siglo XX se ha extendido de forma muy importante tanto el plebiscito como el referéndum. En América Latina, sobre todo en Uruguay, o bueno, digamos, iniciando en Uruguay en los años 20 del siglo pasado, y se han extendido estas figuras de manera muy importante. Si hablamos de ello desde una perspectiva jurídica, o sea, de que estén contempladas en sus constituciones o en algún tipo de ley.
Si nosotros nos vamos a las bases de datos, aquí presento, por ejemplo, alguna, pero está también, por ejemplo, la base de datos de Idea Internacional. Idea Internacional, por ejemplo, tiene su libro, su handbook de democracia participativa, y si uno ve, por ejemplo, los datos estadísticos, la realidad es que la gran mayoría de los países en el mundo tienen contemplados formalmente estos mecanismos, ya sea en el ámbito nacional, yo no podría decir federal, porque bueno, la mayor parte de los países del mundo no son federaciones, entonces hablaremos nacional, o en el ámbito de lo local, los contemplan. Ahora, donde la cuestión empieza a ser más compleja es no solo si los contemplas, sino que se ejecuten realmente. Porque además ahí puede ser un poco engañoso. Por ejemplo, si yo en este momento les preguntara, ¿en Estados Unidos se han realizado consultas populares o referendos? Probablemente alguien me levantaría la mano y me diría, no, doctor, en toda la historia constitucional de Estados Unidos no se ha realizado. Y fíjese que, por ejemplo, para la reforma de su Constitución Nacional, contemplan la posibilidad de que estas reformas sean aprobadas por las legislaturas locales o por asambleas ciudadanas, y sin embargo nunca lo han usado. Y tendría razón quien me dijera esto, pero otra persona levantaría la mano y me diría, ¿sabe qué, doctor? Sí, allá lo utilizan bien seguido. Siempre que hay elecciones locales, o casi siempre que hay elecciones locales, le andan preguntando algo a la ciudadanía. Fíjese usted que, por ejemplo, así es como se ha ido legalizando el uso de la marihuana en buena parte de las entidades americanas, preguntándole a la ciudadanía. Y quien me dijera esta segunda afirmación también tendría razón. En lo federal no, pero en lo local sí. Entonces, por eso hay que tener cuidado ahí con los datos. Primero, porque es cierto, la mayor parte de los países tienen estos mecanismos, pero que los tengan no quiere decir que los hayan ejecutado. Segunda, que puede ser que se ejecuten mucho en el ámbito nacional, pero no en el local. O viceversa, que se ejecuten en el ámbito local, incluso municipal, y no en el nacional. Eso nos pasa en México. Por ejemplo, cuando vino la consulta popular del año pasado, yo decía, bueno, ¿quién tiene experiencia organizando consultas populares? El INE no. El INE no. Ahora, el INE tiene mucha experiencia organizando elecciones, ¿eh? O sea, no lo estoy diciendo como crítica, quiero ser muy preciso, no vayan a salir de aquí diciendo, el doctor Vado, dice, no, el doctor Vado lo único que está diciendo es que quienes tenían experiencia organizando mecanismos de democracia directa, OPLES, el de Yucatán, el de Guanajuato, el de Querétaro, el de Jalisco, por citar algunos. Pero el INE no, porque no, es que no existía la figura. No es y no se había autorizado. O sea, no es problema del INE, porque recuerden que quien decide las consultas populares no es el INE, es la Suprema Corte. O sea, no es que el INE no quisiera, es que no le había tocado. Pero quienes sí tienen esa experiencia, pues los institutos locales, porque a ellos sí les había tocado. Entonces, por eso digo que hay que tener cuidado con esto. También es importante observar para qué se usan en el ámbito internacional los referendos y los plebiscitos. Por ejemplo, los referendos constitucionales. ¿Qué tanto se utilizan los referendos constitucionales? Y cuándo un referendo puede ser vinculativo. Voy a dejar de compartir para platicar algo que cuando yo me enteré, a mí me sorprendió mucho. Estados Unidos. Si la memoria no me falla, y si es así, por favor, corríjanme. Estados Unidos tiene 55 estados, ¿verdad? Pues son 55, ¿no? Bueno, en todos, con la excepción de Delaware, en todos, con la excepción de Delaware, cuando se modifica una constitución local, tiene que pasar por referéndum. Cuando se crea una constitución local, tiene que pasar por referéndum. En todos menos Delaware. Ustedes me dirán, oiga, doctor, pero pues, si eso ni se ha de usar, pues la Constitución americana casi no cambia. Y yo diré, es cierto, la federal casi no cambia. Tiene muy pocas enmiendas, ¿no? De hecho, se acaba de aprobar la última, que tardó 30 y tantos años en terminarse de aprobar. Es cierto, la nacional, pero yo no estoy hablando de la Constitución nacional, yo estoy hablando de las constituciones locales. Y las constituciones locales americanas, hay constituciones como la de Alabama que tienen más modificaciones que la nuestra. O sea, el dinamismo constitucional no se da en Estados Unidos
por referencia a la Constitución Nacional, sino por referencia a las constituciones locales. Y cada que se hace una modificación a una constitución local o que se pretende modificarla, tiene que pasar por referéndum. Tiene que pasar por referéndum. ¿Y saben qué? Son sumamente comunes. Sumamente comunes. Carlos me hace aquí una precisión en el chat sobre el número de entidades. Muchas gracias, Carlos. Son sumamente comunes. Y un dato bien interesante. En Estados Unidos se creó en 1921 digamos, una especie de centro de estudios, quitemos de una especie, un centro de estudios para la cuestión del derecho constitucional local, que en algún momento presidió Alan Tarr, que incluso vino al Tribunal Electoral a dar una plática hace algunos años en Mérida, Yucatán. Y Alan Tarr es un gran constitucionalista local americano. De él les recomiendo mucho un libro que se llama Understanding State Constitutions. Creo que hay traducción en Jurídicas de la UNAM. Por ahí pueden buscarlo en la biblioteca virtual de la UNAM. Bueno, se les pregunta a la ciudadanía y resulta que de 1921 para acá, que están las estadísticas más precisas, fíjense qué interesante, en cerca del 60% de estos referendos que se han realizado, la ciudadanía rechaza la nueva constitución o la reforma constitucional. Entonces, resulta que el ciudadano de a pie, la ciudadana de a pie norteamericanos, están acostumbrados a que les pregunten en referéndum acerca de sus constituciones locales. Y digo esto, digo primero porque es objetivo de nuestra clase, ¿no? Pero también porque esto nos debe ayudar a entender algo. De repente, cuando abordamos estos temas, pensamos que no, doctor, pues eso funciona en Suiza, porque pues es que los suizos, ¿no? Y yo diré, no, funciona en Estados Unidos. Y perdón, la mayor parte de los americanos no son necesariamente como los Kennedy, ¿no? Muchos son como Peter Griffin, como Homero Simpson, y están acostumbrados a que se les pregunte. Participan en este tipo de decisiones por medio de referendos. Y también quiero empezar poniendo estos ejemplos de Estados Unidos, porque vamos a ver después otros, y de repente la gente dice, no, doctor, pues eso me suena a Bolivia, me suena a Venezuela, no, eso está peligroso. No, espérame, en Estados Unidos, se usan en Estados Unidos también, y cuando se usan allá, pues hay gente a la que ya no le suena tan peligroso. Entonces, es importante señalar. La consulta popular en México tenemos que entenderla a partir de un doble esquema. La consulta popular federal y la consulta popular local. En México, extrañamente, porque ahora todo se ha federalizado, estamos entrando en un auténtico federalismo de ejecución. En México, extrañamente, hemos decidido regular los mecanismos de participación ciudadana de manera distinta a, por ejemplo, como hemos regulado lo estrictamente electoral, pensando en democracia participativa. En lo estrictamente electoral, ustedes saben que tenemos leyes generales y que una ley general quiere decir que establece bases de distribución de competencias entre órganos federales y órganos locales y que establece atribuciones directas a órganos locales, a órganos federales y que establece algún tipo de articulación. Eso lo vemos en el ámbito, por ejemplo, de lo electoral. Tenemos una ley general de instituciones y procedimientos electorales que le da facultades al INE, a los OPLES, que le da al INE, por ejemplo, respecto de los OPLES, ciertas facultades de supervisión o de nombramiento. Pero en materia de mecanismos de democracia participativa, particularmente consulta popular, que insisto, engloba plebiscito y referendo, como revocación de mandato, nuestro Congreso de la Unión decidió no expedir leyes generales, sino leyes federales. Eso quiere decir que estas leyes solo aplican en lo federal, que no establecen distribución de competencias ni establecen atribuciones directas a lo local. Lo cual quiere decir entonces que las legislaturas locales tienen una mucho más amplia posibilidad de establecer o no estas figuras y de regularlas, pudiendo seguir el modelo federal o seguir otro modelo, De hecho, particularmente en consultas populares, que insisto, cuando yo me refiero a consulta popular, estoy englobando plebiscito y referendo,
Lo que sucedió es que cuando se expidió la ley federal, la mayor parte de las entidades ya tenían sus leyes locales. Ya tenían sus leyes locales, más o menos parecidas, pero ya existían leyes locales. Y estas leyes locales, por ejemplo, eh, hay puntos en los que no son armónicos porque tampoco tenían por qué serlo. Por ejemplo, la fecha de la consulta. Algunas leyes locales establecen que la consulta debe realizarse junto con la jornada electoral, digamos, la que pertenece a la democracia representativa. Otras entidades no, lo tienen separado, que fue la decisión que finalmente ha pervivido en el ámbito de lo federal, separar la jornada electoral de democracia representativa de la jornada de consulta popular. Pero bueno, esto es así, insisto, porque las entidades no tienen que ceñirse a una ley general, uno, y dos, porque la mayor parte de las entidades ya tenían sus leyes de participación ciudadana o sus leyes de consulta, la mayor parte se llaman leyes de participación ciudadana, con anterioridad a que se tuviera la federal. Y la tercera razón tiene que ver con que a nivel local, casi todas las figuras de democracia participativa se incluyeron en una sola ley, que insisto, se suele llamar Ley de Participación Ciudadana. Entonces, seguramente en tu entidad, claro, yo sé que hay excepciones, pero estoy haciendo una generalización. Y toda generalización, yo sé, tiende a ciertas inexactitudes. Pero seguramente en tu ley de participación ciudadana de tu entidad, tú la tomas y te vas a encontrar ahí el catálogo de mecanismos de participación. Plebiscito, referéndum, revocación, presupuesto participativo, obra pública con participación ciudadana, las distintas figuras que la legislatura local haya decidido. Digamos entonces que en las entidades contamos con lo que podríamos llamarle así, códigos de participación ciudadana. A nivel federal no. A nivel federal se decidió, cuestiones de política legislativa, y no lo digo en un sentido crítico, lo digo en un sentido de que pues, hubo razones para obrar de esa manera. A nivel federal se decidió contar con dos leyes distintas, la ley de consulta popular y después la ley de revocación de mandato. Yo no sé si pasada la revocación de este domingo, bueno, terminado todo el procedimiento de la revocación, termine como deba de terminar, se plantea a nivel nacional el crear una ley única y refundir consulta y revocación en una sola ley. Tampoco sé si se vaya a tomar la decisión de, por ejemplo, crear una ley general de mecanismos de participación ciudadana, que es así, distribuya competencias y establezca obligaciones a los órganos electorales locales o a las legislaturas locales. Pero eso el día de hoy no lo podemos saber. Sin embargo, lo enuncio porque es una posibilidad que vale la pena que desde lo local estemos atentas y estemos atentos a que esto pueda suceder dentro de una posible futura reforma electoral. Entonces, no vayan a salir de aquí diciendo el doctor Vado sugiere, no, yo no estoy sugiriendo nada. Bueno, sí, lo único que estoy sugiriendo es que estemos atentos a que esto pueda suceder. Entonces, por estas tres razones, van ustedes a tener que hacer un ejercicio en sus casas o en sus trabajos terminada la clase, que consiste en voltear a ver sus leyes de participación ciudadana, para que todo esto que voy a estar aquí diciendo, pues ustedes puedan acomodarlo o puedan precisar. Bueno, esta es la pregunta tan famosa, voy a regresar a ella más adelante, pero en este momento solamente lo quería enunciar. Hay un texto, es del año pasado, no me acuerdo el número, pero hay un texto en la revista Voz y Voto que ustedes seguramente conocen, la revista, donde hablo justamente de la consulta popular. Entonces, mucho de lo que voy a decir aquí ahorita ya se encuentra ahí en esa publicación. A ver, desde el ámbito de lo local, la operación de los mecanismos de participación ciudadana es un asunto eminentemente local. Cuando yo digo que es un asunto eminentemente local, lo digo en dos sentidos. Primero, el que ya expuse, esto es, que las legislaturas locales deben de regularlo. Y segundo, que la operación es de los soples. Estas dos cosas es muy importante tenerlas claras porque son distintas de lo que estamos acostumbrados en la materia electoral. Primero,
no existe una obligación hacia las legislaturas o los constituyentes permanentes locales de contar todos con un mismo set, llamémosle así, o catálogo de mecanismos de participación ciudadana. La Constitución Nacional, ni la Constitución Nacional, ni ninguna ley dice, chaleco, en todos los estados tiene que haber esta y esta y esta y esta. No, no. El ejemplo más palpable es la revocación de mandato. Hay pocos estados donde existe revocación de mandato, aunque sí existe a lo federal. ¿Sabes que también debería existir en lo local? No, ¿por qué? Acuérdense que yo dije hace un momento que son leyes federales, no son leyes generales. Entonces no tienes la obligación de tener revocación de mandato. Otra cosa es si políticamente es adecuado, si discutimos acerca de tenerla o no tenerla, esa es otra cosa. Pero yo estoy hablando desde la perspectiva muy estrictamente de lo jurídico. No hay esa obligación. Por lo tanto, cada legislatura puede establecer estos u otros mecanismos de participación ciudadana y puede regularlos también con una gran amplitud normativa. Ahora, ojo, eso no quiere decir que puedan poner cualquier cosa. Tampoco. No, sí, mire, aquí en nuestra entidad tenemos la revocación de mandato. Ok, ¿y quién la puede solicitar? Pues fíjese que la puede solicitar el 40% de la ciudadanía escrita en el listado nominal. Ah, ok, ese es el porcentaje para que sea obligatoria. No, no, no. Son las firmas que se tienen que reunir. Oye, no, espérate. Está hecha para que no se aplique. ¿Se fijan? Entonces yo les preguntaría algo. No es para que me lo respondan, ¿eh? Es para que ustedes lo chequen en su legislación y ustedes mismos se lo respondan. Ustedes mismos, ustedes mismas. A ver, ¿los mecanismos que hay en su entidad para la participación ciudadana están diseñados para que sucedan, para que operen, o están diseñados para que nunca funcionen? Porque de repente uno se encuentra figuras jurídicas hechas para que no se usen, sumamente complejas o complicadas. Por ejemplo, cosas que hay que observar. ¿Qué porcentaje se está pidiendo? A nivel nacional sabemos que es el 2% de la lista nominal, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiempo te dan para reunirlo? Ah, pues fíjese que me dan una semana. ¿Y en una semana se puede reunir? Fíjese que nos dan 30 días. Fíjese que nos dan 3 días. O sea, todo el diseño del mecanismo hay que verlo con ojos de si esto está hecho para que suceda o está hecho para que no suceda. Porque aquí a veces nos encontramos disposiciones. Miren, me acuerdo mucho una ley local, no diré de dónde, pero era de Querétaro, una ley de participación ciudadana que decía, y con esta ley ponemos al Estado en la vanguardia. Y cuando yo la leí dije, ¿cuál vanguardia? Es de los últimos estados en aprobarla y está mal hecha. No, no te pone a la vanguardia, te pone a la retaguardia. Pues mejor no lo digas. Está chueca, está chunda, está mal hecha. Y lo hiciste al último. No, no, no. No, eso no es vanguardia. Perdón, perdón. Una ley que, por cierto, su vigencia, ¿saben de cuánto tiempo fue? De un día. De un día. Porque la aprobaron toda chunga, entraron inmediatamente a negociaciones para sustituirla, entonces prepararon ya la nueva ley y dijeron, a ver, que salga esta, aprobamos esta otra y la sustituimos al día siguiente. Y eso fue lo que hicieron. Bueno, cuestiones de política legislativa que suceden en las entidades, y yo estoy seguro que así como me sé esta historia de terror, ustedes se sabrán muchas historias de terror de su entidad y será muy interesante, desde luego, escucharles. Entonces, hay veces que las leyes están hechas para que no se cumplan. Eso en el primer momento. En el segundo momento, respecto a los institutos y las comisiones electorales locales. A ver, en materia de elecciones de democracia representativa, los institutos electorales locales tienen una gran interacción con el INE, porque el INE realiza actos, por ejemplo, de supervisión, por ejemplo, de emisión de lineamientos. Pensemos en las boletas. Cada instituto local no puede diseñar las boletas como se le ocurra o como le venga en gana a las consejerías, sino que tiene que atender a los lineamientos del INE. Por ejemplo, el PREP. Para realizar el PREP hay lineamientos que emite el INE. Bueno, pero en materia de mecanismos de participación ciudadana no es así.
Los mecanismos de participación ciudadana son exclusivamente locales. Ahí el INE no tiene competencias para decirte cómo hacerlo. Dicho de otra manera, ahí va solo. Ahí va solo, papá. Ahí va solo. En lo otro vas de la mano del INE y vas trabajando conjuntamente y tienes convenios de colaboración. Pero en el caso de los mecanismos de consulta popular, no. Ahí tú vas solo. Ahora, es obvio, o sea, a ver, no sé, por ejemplo, los lineamientos del INE para diseñar boletas, pues te pueden servir para diseñar la papeleta de la consulta, ¿no? A ver, vas a operar un PREP, pues sigue las buenas prácticas que se derivan de, de los lineamientos del INE, ¿no? O sea, no te estoy diciendo que hagas a un lado las cosas, lo que te estoy diciendo es que ahí la decisión es tuya como OPLE. Ahí tú eres la única autoridad, no es el INE. Cuando tienes un proceso electoral local, hay una corresponsabilidad entre el INE y el OPLE. Cuando tienes un mecanismo de participación ciudadana, no hay corresponsabilidad, esa es tuya, esa es tuya. Es una de las razones por las que me quiere calvo, aparte de la genética, y ahorita voy a platicar por qué, porque tiene que ver con eso, es tu responsabilidad. Si te sale bien, perfecto. Si te sale mal, tú cargas con el asunto. O sea, cuando me refiero a tú, no me refiero a ti, persona, o sea, no me refiero a ti, Adolfo, o a ti, Jonathan, me refiero a ti, órgano electoral local. Lo cual implica también que si estás en un tribunal electoral local, la primera instancia también eres tú. ¿Te fijas? Claro, puede escalar, en virtud de los distintos medios de impugnación, puede escalar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero en primera instancia, tu tribunal electoral local eres el responsable. Yo te sugeriría otra cosa. Checa tu ley electoral, checa tu ley de participación ciudadana, checa tu ley de enjuiciamiento electoral local. Porque hay leyes, por ejemplo, de mecanismos de participación, leyes de participación ciudadana, que no te dicen qué medios de impugnación proceden. Hay otras que te mandan a la ley de medios de impugnación local. Hay otras que crean medios de impugnación. Entonces, si tú estás en un tribunal electoral local, que seguramente aquí habrá compañeros, bueno, de hecho hay compañeras y compañeros que están en tribunales electorales locales, chécate esa parte. Porque tú no puedes asumir acríticamente que, pues son los mismos. No necesariamente. Chécate tu ley, chécate esas tres, la de participación, la electoral y la de medios de impugnación, para que veas realmente si es el mismo sistema de medios de impugnación o se estableció otro sistema de medios de impugnación. Pero eso, insisto, yo no te lo puedo decir, eso tú tienes que revisarlo, pero lo que sí te puedo decir es que lo revises. Bien, vamos a regresar aquí. Ay, no, es esto, ya les iba a compartir aquí la agenda. ¿Qué pasó aquí? A ver, perdón. Perdón, es que se me movió esto. Antes de revocación de mandato, pero no, a ver, eso prefiero verlo. Esa no era, doctora, Era otra que tenía como no, 117 páginas. No, era otra, sí. Sí, aquí está, ya la encontré. Sí estaba compartiendo la que no era. Aquí está. Cuando hablamos de estas leyes de participación, uno de los locales, uno de los primeros elementos es quién puede solicitarlo. A nivel internacional, las consultas, ya sea referendos o plebiscitos, pueden solicitarla normalmente o las autoridades o la ciudadanía. Hay todo un sector de la doctrina que no le gusta que sean las autoridades quienes puedan solicitar la ejecución de un mecanismo de democracia participativa. Porque dicen estos autores y estas autoras, dicen, a ver, si es democracia participativa, que sea la propia ciudadanía la que diga si quiere o no quiere, y que sea la que solicite. Hay otro sector, digamos, no tanto de la doctrina, sino legislativamente hablando, que lo que hace es, se permite de ambas formas. Entonces, se permite que sea la ciudadanía quien solicite o se permite que sea el funcionariado público quien lo prevea. En cualquiera de los dos casos, lo que debe de quedar muy claro es quiénes son los legitimados para solicitar estos mecanismos de participación.
Por ejemplo, las autoridades. Ok, ¿qué autoridades? Pensando en lo local. Por ejemplo, normalmente el titular de la gubernatura del Estado o la titular de la gubernatura del Estado. En el ámbito de los ayuntamientos, por ejemplo, porque hay mecanismos de referendo legislativo, el referendo de reglamentos municipales. ¿Quién lo puede solicitar? El presidente o la presidenta, la mayoría del cabildo, una mayoría calificada, el síndico o la síndica. Eso tiene que estar precisado. Porque, por ejemplo, si tu ley local te dice, para referendo reglamentario municipal, se requerirá petición del ayuntamiento, ok, pero el ayuntamiento es el colegiado, ¿eh? El ayuntamiento no es el presidente o la presidenta municipal. Ahora, ¿con qué mayoría? Porque si no te pide una mayoría calificada, se entiende que es mayoría simple. ¿Te fijas? Entonces, esas cositas de detalle, ahí hay que tenerlas con mucha claridad. Segunda, si va a solicitar la ciudadanía, ¿qué porcentaje del cuerpo electoral va a solicitarlo? A nivel federal sabemos que es el 2%. Si nosotros nos vamos a las recomendaciones de la Comisión de Venecia, esta famosa Comisión para la Democracia del Consejo Europeo, comisión en la que, por cierto, participa México por conducto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, veremos que esta Comisión de Venecia tiene sus famosos códigos de buenas prácticas electorales, códigos que les recomiendo mucho leer. Son cortitos. Yo sé que código suena un tabicote, pero son chiquitos, 20, 25 páginas. Y muchos de ellos traducidos al español. Bueno, en sus códigos de buenas prácticas para este tipo de mecanismos, te hablan de que el porcentaje a solicitar no sea mayor del 2%. No sea mayor del 2%. ¿Por qué razón? Porque la idea es que sí sean operativos. Ahora, tú tienes que distinguir algo con mucha claridad en este momento. Una cosa es el porcentaje de apoyos o firmas o solicitudes que se requieren para que se realice la consulta, y otra cosa es el porcentaje de participación en la consulta. Son dos cosas distintas. Este porcentaje del que estoy hablando aquí es para la procedencia de la solicitud de la consulta, nada más, para que te digan, órale va. El segundo porcentaje, que es el de participación, se vincula con otro tema que no hemos visto todavía, que es el de la obligatoriedad. Son dos cosas distintas. Por eso no hay que confundirlos. Cuando en el año 2000, ¿qué fue? 12, 13, empecé a meterme un poquito más en este tema, en el ámbito de lo local. Me acuerdo mucho de una ley de un estado del sureste que ya contemplaba la posibilidad ciudadana para pedir estos mecanismos de participación. Pero pedía un porcentaje para que procediera, ¿eh? No para que tuviera efecto, sino para que procediera la solicitud. Fíjense, un porcentaje del 20% del padrón. Tenías que juntar el 20% de firmas del padrón, ni siquiera de la lista nominal. Que como ustedes saben, el padrón siempre es más grande, por poquito, es más grande que la lista nominal. Bueno, por eso lo que yo les decía hace un momento, hay veces que estas figuras están hechas para que no se ejecuten. Bueno, estas son algunas cuestiones del procedimiento a través de lo local, de lo federal, que yo no quisiera detenerme mucho en ellas, sino para ir platicando algunas cuestiones. Este es el mecanismo de consulta por el cual se puede realizar. La posibilidad de que la consulta sea vinculante, los temas de trascendencia. Es que ahorita voy a irme a esto. Y fíjense. Aquí está. ¿Qué no puede ser objeto de consulta? A ver, aquí sí tenemos que atender a lo que dice la Constitución. Hay asuntos que no pueden someterse a una consulta popular. El primero de ellos es la restricción a los derechos humanos. A ver, pero aquí me voy a llevar un poquito de tiempo porque hay que hacerlo. La disposición constitucional que en este sentido, aquí estoy citando el artículo 11 de la Ley Federal de Consulta Popular, pero la Constitución dice lo mismo. En este sentido, si hay que atenderlo desde lo local, te dice, no se puede consultar la restricción de derechos humanos. Pero ojo, ojo, vean ustedes el adjetivo calificativo, restricción. Lo cual quiere decir, a contrario censo, que sí se podría consultar
la ampliación de derechos humanos. ¿Se fijan? Porque lo que no te está diciendo, fíjate, no te está diciendo no se pueden consultar los derechos humanos. Te está diciendo no se puede consultar la restricción de los derechos humanos. Ahora bien, esto siempre es complejo. A ver, necesito que me levante la manita virtual alguna persona de aquí de Jalisco, que esté en Jalisco. La manita virtual. ¿Nadie, nadie? Bueno, entonces se los voy a platicar yo. En Guadalajara y en el municipio de... Ay, se me acaba de ir. Tlaquepaque. Sí, Tlaquepaque. Perdón, memoria post-COVID. Se realizó una consulta bien interesante sobre las ciclovías. Sobre las ciclovías. Si construir o no construir ciclovías. Bueno. Cuando se presenta esta solicitud, se presentó una discusión interesantísima. Porque un grupo de ciclistas, una asociación de ciclistas, decía, no, esa consulta no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Porque tiene que ver con el derecho humano a la movilidad y los derechos humanos no se consultan. Entonces, la verdad es que el tema fue muy interesante y dio lugar a un peloteo, dicho en buen sentido, entre el instituto y los tribunales. A ver, ¿se puede o no se puede realizar? Voy a poner otro ejemplo, ahora un ejemplo internacional. Irlanda. En Irlanda, no, es que está Irlanda del Norte, digamos, la República de Irlanda, para ser más claros, la Verderín, la República de Irlanda, se realizó una consulta hace un par de años acerca de legislar la permisión del aborto. Entonces uno diría, oigan, doctor, es que eso está mal, los derechos humanos no se deben de consultar, entonces eso no debe de realizarse, no debe de realizarse. Bueno, la realidad es que esta limitación de no poder consultar las restricciones a derechos humanos es una limitación que tenemos nosotros en nuestro sistema jurídico mexicano, pero que no existe necesariamente en todos los países. El ejemplo es Irlanda. Y el resultado en Irlanda fue muy interesante, porque como ustedes saben, la República de Irlanda es al menos tan católica como México, tan religiosa como México. Y sin embargo, el voto fue en un 60% a favor de que sí, se permitiera el aborto. Yo no estoy diciendo con esto, ojo, yo no estoy diciendo con esto que en México se deba consultar o no. No. Lo único que estoy diciendo es que hay países donde se ha consultado. Pero aquí alguien me podría levantar la mano y decirme, es una cuestión de derechos humanos, que implica una restricción. Y podrían decirlo quienes están a favor como quienes están en contra. Por lo tanto, no se debe de consultar. Bueno, el ejemplo de Jalisco es un ejemplo donde ya se discutió si se podía o no consultar a partir del derecho humano a la movilidad. Ustedes lo han visto, ¿no? En estos días, por ejemplo, que se ha hablado acerca de si el acceso a la electricidad debe ser o no un derecho humano. Bueno, ustedes saben, y les pido que chequen sus constituciones locales. Hay constituciones locales que hablan del derecho humano al Internet. Entonces, por ejemplo, una consulta que tuviera que ver con Internet, posiblemente en esos contextos no podría realizarse, porque tendría que ver con derechos humanos. El problema aquí está en que casi cualquier gran tema constitucional puede enfocarse de alguna manera desde derechos humanos. Pero también tenemos otro problema, y que no tiene que ver con ninguno de los ejemplos que he puesto aquí, que es cuando todo se vuelve derechos humanos, nada es derecho humano. Recuerdo una tesis de un colegiado que habla del derecho humano al crédito bancario. Entonces yo me quedé, ¿hay un derecho humano al crédito bancario? O sea que si me niegan un crédito porque estoy en el buró, interpongo un amparo contra la negativa del banco. No sé, pues, o sea, no estoy siendo sarcástico, lo que estoy diciendo es que cuando todo lo ampliamos hacia derechos humanos, corremos el riesgo de que nada sea consultable. ¿Se fijan? Eso es lo que quiero decir. Hay otros temas, por ejemplo, en el norte, Tijuana, ¿no? Esta consulta o no acerca del agua y de revocar o no una concesión o un permiso administrativo para utilizar un pozo público por una empresa para utilizar el agua para volver la cerveza, ¿no? Hay un derecho humano al agua. Bueno, eso se puede o no consultar. Yo veía que por aquí me ponían en el chat, Marcos Daniel Hernández, este año se llevó a una consulta por el IECRO, por la permanencia de la concesionaria de agua. Excelente, excelente. ¿Puedes, Marcos, profundizar en el tema, por favor?
Buenas tardes. Bueno, yo no soy de Quintana Roo, pero sí le doy un poco de seguimiento a las actividades que llevan algunos OPLES. Y tengo entendido que se llevó a consulta en algunos municipios de Quintana Roo, como lo comento, por parte de IECRO, si querían que continuara la concesión a la empresa denominada Huacán, o si querían que regresara a formar parte pues, del Estado, la empresa. Entonces, no estoy seguro, o le estaré yo engañando si dijera si ya se llevó o apenas se va a llevar en estos días. También esa es la actividad que está llevando por parte del IECRO. Perfecto, Marcos, muchas gracias para darle seguimiento. Adolfo Alarcón, Adolfo, para referencias personales, supongo, adelante. No, es para ampliar la información. Yo sí soy de Quintana Roo. Bueno, en los municipios donde se encuentra la empresa, Ahuacán se llama, concesionaria, es una empresa española, hicieron la solicitud de la consulta popular y procedió. Todavía no se realiza la consulta. Ahorita hay un litigio entre el Instituto Electoral de Quintana Roo con el Congreso, porque no le autorizaron el aumento de presupuesto. Entonces, ganaron ellos el JDC para efectos de que el Congreso del Estado fundara y motivara por qué no le aumentaron el presupuesto. Entonces, acaban de presentar un nuevo juicio y pues están todavía en esa parte del presupuesto para realizar la consulta. En esa parte están. Gracias, Adolfo. Sí, efectivamente traen ahí un tema muy interesante. Y vamos a ver que de hecho una de las cuestiones es justamente la presupuestal. Muy bien. Entonces, por una parte, muchas gracias, esa cuestión de quiénes pueden solicitarlo. Por otra parte, la cuestión de la verificación. A ver, a nivel nacional, cuando se pretende realizar una consulta, se debe dar un aviso de que se va a buscar reunir el porcentaje de firmas y se establece un formato específico para recabar apoyos. Esto sucede de manera muy similar en las legislaciones locales. El tema del formato de apoyos es un asunto muy relevante, porque si existe la posibilidad de que la ciudadanía, como en prácticamente todas las entidades, pida la celebración de estos mecanismos, la autoridad electoral está obligada a aprobar un formato para recabar esos apoyos. Este formato, ojo, se debe de aprobar para cada procedimiento en particular. Un instituto no debería, es una humilde observación, y tómenlo solamente como eso, como una humilde observación de un profesor, no debería tener un formato único ya aprobado para siempre. Porque si tienes un formato único ya aprobado para siempre, se pueden poner a juntar firmas ahorita, ¿no? Cuando en las leyes se establece un periodo para eso. Entonces, lo que se debe hacer es, frente a la petición, o sea, ya que se inicia el mecanismo, ya que se empieza a mover la maquinaria, porque hay una petición para realizar una consulta popular, ya sea plebiscito o referendo, por parte de la ciudadanía, entonces hay que aprobar un formato. Y normalmente lo que se hace es, se aprueba ese formato un día antes de que inicie la recolección, para que no haya recolección antes, ¿se fijan? O sea, es una cuestión procedimental, pero es una cuestión importante. Ahora, allí también un asunto que brinca, o que tenemos que observar, es cuáles son las maneras para realizar para recabar estos apoyos de estas firmas, estos respaldos de las solicitudes, porque reciben distintos nombres. Normalmente nosotros pensamos en irnos por la figura del telefonito, del teléfono inteligente, ¿no? Entonces, pues, incluso muchas veces se puede hacer hasta convenios con el INE, ¿no? Oye, INE, tú ya tienes una aplicación que jala, que funciona muy bien, dame chance de usarla. Sí, cómo no, se llegan a convenios de colaboración. También puede ser que el instituto desarrolle su propia aplicación. Miren, yo de informática no sé, pero cuando he platicado estos temas con compañeras y compañeros de informática, me dicen que en realidad no es difícil hacerlo, que en realidad es fácil hacerlo. O sea, hacer la aplicación no es complejo. Pero el truco no está allí, o el tema no está allí, el tema está en la verificación. A ver, porque no cualquier apoyo te va a servir, sino solo aquellos que provengan de ciudadanía que está inscrita en el lugar. Por ejemplo, si es una solicitud para un municipio, pues en ese municipio,
o en ese estado, según el caso, y que tengan credencial vigente. Los soples, ustedes lo saben, no tienen acceso directo a las bases de datos del Registro Federal Electoral. Entonces, lo que haces es captas la información y después verificas con el Registro Federal Electoral. La ventaja de la aplicación del INE es que ya, digamos, está interconectada. ¿Te fijas? Entonces, no es que los institutos no puedan desarrollar sus aplicaciones, lo pueden hacer. Es que la aplicación del INE tiene dos ventajas. Una, ya está depurada, o sea, ya se sabe que corre bien. Y dos, te hace la verificación ya en automático contra la base de datos. Entonces, por eso normalmente se usa la aplicación del INE, pero no porque necesariamente tenga que ser así, o sea, no porque jurídicamente tenga que ser así, sino por estas dos razones que estoy señalando. Segunda, se pueden utilizar también formatos en papel. Tú tienes que revisar en tu ley, porque en tu ley puede ser que te encuentres con cualquiera de estas tres opciones. Una, solo formatos electrónicos. Dos, solo formatos en papel. O tres, formatos electrónicos y en papel. A mí me parece, y esta es una opinión absolutamente personal, y tómenla así, por favor, que lo más adecuado es el modelo mixto, donde tienes formatos en papel y formatos por medios de teléfonos inteligentes. ¿Por qué razón? Porque aunque la Asociación Mexicana de Internet nos ha dicho que se han reducido los costos de los teléfonos inteligentes y que eso ha permitido que más gente tenga acceso a teléfonos inteligentes, la realidad es que no todas las personas tienen acceso a teléfono inteligente. Una, dos, que no en todos lados hay transmisiones tienes acceso a Internet. Perdón, pero no todo México es territorio Telcel. O sea, ¿cuántas veces nos ha pasado? A mí me ha pasado como profesor, y miren que estoy viviendo en la Ciudad de México, que de repente se me cae la red de Internet. ¡Pum! Se cayó. Y en la Ciudad de México. Ahora imagínate, en la Sierra de Puebla. Ahora imagínate, ahí en la selva entre Quintana Roo y Campeche. Bueno, entonces, si tu legislación obliga a que la única manera sea por formato electrónico, pues me parece que estás imponiendo una carga a la ciudadanía, que es una carga que yo creo no se justifica. Ahora, sé que ahorita me podría levantar la mano cualquiera de ustedes y decirme, oiga, doctor, pero es que la verificación es mucho más fácil, es más precisa si se hace por la aplicación. Yo sé que sí, pero una cosa es que sea más fácil y más precisa, y otra cosa es que eso justifique una carga adicional a la ciudadanía. A mí me parece que no la justifica. Por lo tanto, me parece que se debe de mantener ambos mecanismos. Entonces otra persona me va a levantar la mano y me va a decir, oiga, cuando usted fue consejero allá en Querétaro, presentaba una iniciativa para candidaturas ciudadanas o independientes, donde venía solamente en formato electrónico. Y diré, sí, porque cuando discutimos esto en la mesa, perdí la discusión. Tampoco voy a bombardear, o tampoco voy a torpedear las iniciativas que está presentando mi propio instituto, ¿no? Pero bueno, ahora sí que esa es mi opinión. Por eso insisto, claramente, esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Alguien más me va a levantar la mano y me va a decir, oiga, doctor, se ve que usted nunca ha tenido que verificar las fichas capturadas a mano. Y diré, no, sí lo he tenido que hacer. Sí me ha tocado personalmente verificarlas. En un procedimiento de constitución de partido político en 2013. Me tocó capturar a mí 3,000 fichas. Sé que luego no entiendes, que no te las llenan bien, que no sabes si es un 9 o un 4. Todo eso lo sé. O sea, créanme que entiendo la complejidad administrativa. La entiendo perfectamente, pero lo que yo creo es que la complejidad administrativa no justifica la limitación de un derecho, o no te justifica la imposición de mayores cargas al ejercicio de un derecho. O sea, de fondo la pregunta es esta. O sea, de fondo la pregunta es, ¿debemos obrar de manera que se permita realizar este tipo de ejercicios o debemos obrar de manera que los obstaculicemos? Yo creo que esa es la pregunta de fondo. Y me parece que en el sistema constitucional mexicano, la respuesta tiene que ir en el primer sentido. Entonces, no hay que encontrarle el cómo no, hay que encontrarle el cómo sí, lo que quiero decir. Bueno. Un tercer elemento es el siguiente. ¿Quién decide la procedencia de la consulta? En el ámbito nacional, lo sabemos, ha sido la Suprema Corte. Y quiero poner aquí algunos datos, porque de repente se nos olvidan, pero voy a avanzar bastante. Voy a brincar algunas cosas.
Aquí está, aquí está. De repente se nos olvida que en el ámbito nacional, la consulta del año pasado no fue la primera que se pidió. Se nos olvida que antes hubo varias consultas solicitadas y que se negaron. Que en México, la Suprema Corte negó distintas consultas con anterioridad, porque se vinculaban a temas que dice nuestra Constitución que no se pueden consultar. Ya hablaba yo del tema de restricción de derechos humanos. Por ejemplo, hubo un intento de consulta, aquí estoy poniendo los ejemplos, incluso las referencias a las resoluciones de la Corte, por si quieren ustedes verificarlas. Esta consulta acerca de cuestiones petrolíferas y energéticas, que nuestra Corte consideró que no, porque tenía que ver con ingresos y gastos del Estado. La cuestión fiscal no puede, ingresos y gastos del Estado, no se puede sujetar a consulta popular. Y esta pregunta que tenía que ver con el otorgamiento o no de concesiones para la explotación de petróleo, gas o refinación petroquímica, nuestra Corte consideró que no podía someterse a consulta porque la materia estaba vedada por la Constitución. Tenemos otro ejemplo. Respecto de salarios mínimos, hubo otro intento de consulta en 2014 sobre salarios mínimos. Y la respuesta fue que no, porque también se vinculaba con cuestiones de ingresos y gastos del Estado. Otra más, también en 2014, que tuvo que ver con cuestión electoral. Y la materia electoral también está extraída de la posibilidad de una consulta. No se puede consultar por mandato constitucional la materia electoral. Entonces, el cuarto intento, tampoco. Fíjense la pregunta. Se parece a algo que está discutiendo ahora. ¿Estás de acuerdo en que se modifique la Constitución para que se eliminen 100 de las 200 diputaciones federales plurinominales y las 32 senadurías plurinominales? Y se consideró que eso era eminentemente materia electoral. Y la materia electoral excluida. Bien, aquí tenemos otra. Esta fue la primera que se concedió. Fíjense ustedes entonces cómo el criterio de la Corte en los asuntos anteriores había sido negar la posibilidad de la consulta. Voy a dejar de compartir. Te lanzo una pregunta, no para que me la respondas en este momento, sino para que tú la busques en tu legislación y la medites. En tu entidad, ¿quién aprueba las consultas? Porque aprobar la consulta es un acto complejo que consta de dos decisiones. Fíjate bien. La primera, decidir si el objeto puede consultarse o no, porque no haya prohibición y porque sea trascendente. Esa es la primera parte de la decisión. La segunda decisión tiene que ver con la pregunta, si la pregunta es correcta y está bien realizada. Entonces, yo te pregunto, ¿quién lo hace? Probablemente la respuesta sea el Consejo General del Instituto. Probablemente esa sea la respuesta, pero te pido, insisto, que la revise. Va la segunda pregunta que te lanzo. Esa decisión, ¿quién la puede impugnar? ¿Y quién decide? ¿Tu tribunal electoral? Probablemente. Esa decisión que tome tu tribunal electoral, ¿ante quién se puede impugnar? Seguramente ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, en la práctica, en lo local, la decisión final de si la materia es consultable o no y el análisis de la pregunta puede recaer, no digo que necesariamente, porque puede no haber impugnaciones, puede recaer en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cuando, sin embargo, en el modelo federal, la procedencia de la consulta y la corrección de la pregunta no son competencia del Tribunal Electoral, sino de la Suprema Corte. Son modelos distintos. A nivel nacional se decidió que el análisis de constitucionalidad quedara en manos del órgano de cierre del sistema de defensa constitucional mexicano, que es la Suprema Corte. En el ámbito de lo local, normalmente se decidió
que quedara en el ámbito de los institutos electorales locales. Yo no podría decir que un modelo es mejor que el otro. No. Porque puede funcionar de distintas maneras. Por ejemplo, en el ámbito de lo local, pudo suceder que quien decidiera o no estos extremos de la consulta quedara en manos del Tribunal Constitucional, como existe en la Ciudad de México, o de la Sala Constitucional del Tribunal Superior o del Supremo Tribunal, como existen en la mayoría de las entidades. Esa pudo ser una decisión, digamos, inspirándose en el modelo federal. Pero lo que sucedió, y ya lo narré hace un momento, es que el modelo federal es posterior a los modelos locales. Ya ven que normalmente sale una ley federal y luego la copiamos en lo local. Aquí fue al revés. Aquí primero salió lo local. Entonces, ahí valdría la pena echar una pensadita si el modelo local es el más adecuado. Una, dos. Revisar entonces, insisto, a quién le toca. Ok, ahora. Cuando se aprueba o se niega la realización de una consulta popular, que insisto, cuando hablo de consulta popular, hablo lo mismo de revocación, hablo lo mismo, perdón, de referendo que de plebiscito, ese no es, fíjate lo que voy a decir, no es un acto materialmente jurisdiccional, aunque lo realice la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No es un acto materialmente jurisdiccional, porque no hay litigio. Voy a conectar, perdón, la computadora. Permítame un momentito. Mientras quédense pensando en esta cosa polémica que acabo de decir. Miren, me parece que uno de los principales errores que se han cometido en el análisis de la decisión de la Corte de la consulta del año pasado, uno de los principales errores que se han cometido desde la academia jurídica es un enfoque equivocado de la naturaleza del acto. Cuando la Corte decide la procedencia de la consulta o cuando el Consejo General de algún instituto local decide la procedencia de una consulta, no está resolviendo un juicio, no hay un litigio. Lo que hay es una petición, una solicitud de la ciudadanía o de un órgano legitimado de gobierno de que se realice una consulta, pero no hay litigio. Y si no hay litigio, perdón, pero no hay jurisdicción. Y esto es teoría general del proceso básica. A ver, recordemos conceptos fundamentales. ¿Qué es jurisdicción? Nos dice don Niceto Alcalá Zamora y Castillo, a quien tengo el honor de estar releyendo en estos días. ¿Qué es jurisdicción? Es la facultad de un órgano del Estado para conocer, en su caso resolver y en su día ejecutar una sentencia dictada con motivo de un litigio. ¿Qué es un litigio? Es una pretensión de una parte y la resistencia de otra. Punto. No hay jurisdicción sin litigio. Y báilenme a quien quieran. No hay jurisdicción sin litigio. No todo acto que realiza un tribunal es un acto jurisdiccional. ¿Perdón? Si el día de mañana el Tribunal Electoral de Tlaxcala, si el Tribunal Electoral de Tlaxcala nombra a Juan Ignacio Bilbao secretario general de acuerdos, ese no es un acto jurisdiccional, es un acto administrativo. Si el Tribunal Electoral de Quintana Roo nombra a Aldrin León, no sé dónde está ese Aldrin, pero vamos a poner el ejemplo, lo nombra director de capacitación, no es un acto jurisdiccional, es un acto administrativo. Cuando un tribunal electoral aprueba, por ejemplo, su reglamento interior, ese es un acto materialmente legislativo. Entonces, no todo acto que realicen los tribunales es un acto jurisdiccional. Yo les reto, en buen sentido, a que me demuestren cuál es la demanda de la consulta popular. ¿Cuál fue la contestación? ¿Dónde están las pruebas? No hay. Lo que hay es una petición. Lo que hay es una petición, es una solicitud, nada más. Pero no hay una contestación, no hay juicio, no hay demanda, no hay contestación, no hay pruebas.
Oiga, doctor, pero es que mucha gente se opuso. Sí, sí, o sea, en los medios y en la política, estoy de acuerdo, pero aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de lo jurídico. No fue un acto materialmente jurisdiccional. La aprobación de la consulta popular es un acto de control constitucional que se desahoga en sede judicial, pero no mediante un procedimiento judicial, sino un procedimiento simple, de naturaleza administrativa. Así de sencillo. Porque no hay contienda, no hay juicio. Entonces, pretender analizar la aprobación de la consulta popular como si estuvieras a analizar una sentencia es un error, porque no es una sentencia, porque no hubo litigio. Claro, la Corte tuvo que analizar los extremos que he señalado, pero no hay litigio. Y si no hay litigio, no hay jurisdicción, perdón. Eso es teoría general del proceso básica de licenciatura. Por eso le puede uno decir resolución, pero por ejemplo, no le puedes decir sentencia, porque sentencia solamente hay en juicios. Fuera, no es sentencia. E insisto, con todo respeto, báilenme a quien quieran, pero no. Ahora, lo primero que se tiene que analizar es la constitucionalidad de la consulta, no de la pregunta, sino de la consulta. Eso quiere decir que el órgano que deba aprobar, el que deba de ser, que en el ámbito local normalmente es el Consejo del OPLE, tiene que tener claro si se puede o no someter a consulta el tema. Las leyes de participación ciudadana locales normalmente repiten las provisiones que están en la Constitución Nacional. Entonces, cuestiones de seguridad pública, cuestiones electorales, restricción de derechos humanos, todo este tipo de cuestiones no se puede. No se puede. Ahora, en este análisis, yo creo que tú puedes asumirlo de dos maneras. Si eres consejera o consejero, o a lo mejor no si eres consejero o consejero, si eres el director o la directora jurídica y te toca dar tu opinión. Yo creo que lo puedes asumir de dos maneras. Uno, lo puedes estudiar como si fuera amparo. Y entonces, buscar cómo no proceda. Ya ven que en los amparos, pues hasta por mandato legal, ¿no? Se hace doctorado en improcedencia, ¿no? Entonces, primero tienes que encontrarle cómo no. Entonces, puedes asumirlo así. O puedes asumirlo, que yo creo que es lo correcto, con lo que yo le he llamado una interpretación pro consulta. Y entonces, si tienes duda, considerar que va adelante la consulta. En lugar de frente a la duda decir que no, frente a la duda decir que sí. Porque estamos en una democracia constitucional. Porque estamos en un régimen constitucional que permite y contempla la participación ciudadana. A mí me parece que frente a la duda se debe ir por el sí y no por el no. Ojo, estoy diciendo frente a la duda. Hay cosas que son evidentes. Evidentes. Queremos consultar la reducción de los impuestos. Bueno, pues ahí no hay duda. O sea, no se puede, punto. Se acabó. Queremos modificar el estatuto de la policía del Estado. Pues ahí tampoco se puede. O sea, ahí no hay duda. Lo que digo es frente a la duda, en lugar de preferir el no, creo que hay que hacer una interpretación pro consulta y preferir el sí, que creo, muy respetuosamente, es lo que se planteó en nuestra Suprema Corte el año pasado respecto a la consulta. Porque de los ejemplos que les puse, no entramos a debatirlos, si quieren lo podemos hacer más adelante, pero en ese momento no los debatimos. Pues la verdad es que hay algunos casos donde uno dice, oiga doctor, como que el criterio, a ver, amerita que nos clavemos a revisar la resolución, porque a mí me parece que esta sí procedía, ¿eh? Entonces, ahí lo que estoy diciendo es eso, o sea, ante la duda, ¿qué vamos a hacer? ¿Estar a favor o vamos a estar en contra? Bueno, entonces, primero, la constitucionalidad de la consulta. Esa es la primera decisión que se tiene que tomar. Segundo, la pregunta. Hay una técnica específica y concreta para redactar las preguntas de un mecanismo de participación ciudadana. Hay que atender varias reglas. La primera regla es la de la claridad. Aquí sí prima lo de justicia constitucional abierta o lo de gobierno abierto. La claridad. La pregunta debe de ser tal que sea entendible por la ciudadanía. Por lo tanto, en la medida de lo posible, se deben evitar tecnicismos, circunloquios,
referencias, remisiones. La pregunta debe de ser clara y entendible. Ahora, aquí el órgano que aprueba puede hacer varias cosas. Puede confiar en su propio criterio o puede consultar. Por ejemplo, voy a poner ejemplos. No estoy diciendo que tenga que ser así. Simplemente estoy planteando algunas ideas para su mejor consideración por parte de ustedes. Por ejemplo, tú puedes en tu estado acudir con especialistas en andragogía, esto es, en educación de adultos, y decirles, oye, a ver, tenemos esta consulta con esta pregunta. Te pido que me ayudes a revisarla, a que me digas si atendiendo al nivel educativo de este municipio donde se va a hacer la consulta, o de nuestro estado, esta pregunta la entendería una persona de ese nivel educativo. Por ejemplo, imagínate que el nivel educativo es primero de secundaria. A ver, que esta pregunta alguien con educación de primera y secundaria me la puede entender. No, es que estamos en un municipio con carencias, el nivel es quinto de primaria. A ver, ¿me lo puede entender alguien de quinto de primaria? Porque si voy a probar una pregunta súper técnica y precisa, que solo me lo va a entender quien tenga doctorado en ciencia nuclear, no sirve, no sirve. ¿Me van siguiendo? Entonces, tú puedes, como órgano encargado de aprobar, tú puedes consultar la redacción de la pregunta para garantizar claridad. Segunda, para garantizar que sea realmente entendible. A ver, recuerden algo. La claridad siempre está en los ojos o en los oídos de uno, o sea, de la persona que está viendo, que está escuchando. Lo que puede ser muy claro para Magda Tapia, puede no serlo para Mirna, o viceversa. Se los voy a poner con un ejemplo. Un ejemplo. ¿Cuántas veces te pasó cuando estudiabas la carrera que, por ejemplo, te decía el profesor o la profesora, el libro de texto es tal, ¿no? Ahí ibas y lo sacabas de la biblioteca, lo comprabas, como fuera. Y había libros que lo entendías muy bien y otros que no entendías ni madres. Y tu compañero, tu compañera, oye, pues está clarísimo. No, espérame. Es lo que yo les digo, ¿cuál es el libro de texto? Al que le entiendas. Al que le entiendas. Porque hay libros que le vas a entender y otros que no. ¿Para qué tienes uno que no lo entiendas? No te sirve. Bueno, entonces la claridad siempre está en los ojos o en los oídos de quien ve o de quien escucha. Entonces, lo que para ti puede ser claro puede no serlo para otros. Hay que someterlo a un dictamen técnico. Entonces, el órgano electoral puede solicitar dictámenes técnicos de especialistas que revisen la claridad de la pregunta. Ahora, el dictamen no te va a decir que apruebes o no apruebes. Es como una especie de prueba pericial. El dictamen te va a dar información para que tú tomes la decisión, pero la decisión nunca es el que emite el dictamen. La decisión es el que en sesión vota a favor o en contra. De esa persona es la decisión. Pero es una buena práctica que tú recurras a este tipo de consultas. Segunda característica, la pregunta no debe orientar el resultado. Por lo tanto, una buena guía que puedes tener aquí es revisar que la pregunta no tenga adjetivos calificativos. Normalmente, un adjetivo calificativo, o sea, ¿para qué sirve un adjetivo calificativo en el español o en las lenguas? Pues para calificar una conducta, ¿no? No es lo mismo decir Juan corre en el parque a decir Juan corre rápido en el parque. El adjetivo rápido ya te está dando una información distinta de simplemente decir Juan corre en el parque. Bueno, normalmente los adjetivos implican apelaciones hacia las emociones. Veamos un ejemplo jurídico. Vengo a contestar la infundada, improcedente e inconstitucional demanda. ¿A qué están apelando? Cuando en realidad deberías decir, vengo a contestar la demanda, punto, se acabó. Ya lo demás lo tendrá que apreciar el juez. Entonces, cuando una pregunta contiene adjetivos calificativos, es muy probable que esté tratando de guiar la respuesta. No digo que en automático, no digo que siempre, digo que es, permíteme utilizar un lenguaje que ahora se utiliza mucho, es una bandera roja, ¿no? Una bandera roja. Hay que revisar. La pregunta entonces no debe contener una orientación. Voy a ponerlo con un ejemplo. Aunque la mayoría de ustedes son muy jóvenes, y seguramente... ¡Ay! El tiempo. Aunque la mayoría de ustedes son muy jóvenes, seguramente recordarán la época en la que hubo el FOBAPROA, o habrán escuchado hablar de esto, ¿no? El error de diciembre del 94, la crisis económica y el FOBAPROA, ¿no? Que nos sigue costando millones de pesos.
Imagínense que el FOBAPROA se hubiera consultado en una consulta popular. Imagínense que la pregunta hubiera sido, ¿está usted de acuerdo en salvar a los banqueros de México? La mayor parte hubieran dicho, ¿salvar? ¿Qué polainas? Que se hundan. La mayor parte probablemente hubieran dicho que no. Ahora, imagínense que la pregunta hubiera sido, ¿está usted de acuerdo en salvar los ahorros de las mexicanas y los mexicanos? No, sí, no, ay, mi abuelita, pues vive de sus ahorros, lo que le dejó mi abuelito. No, sí. ¿Se digan? El truco está en la pregunta. El truco está en la pregunta. Entonces, una pregunta no debe de contener ese tipo de apelaciones, porque ya está orientando la respuesta. ¿Se fijan? Eso se debe de evitar. Por tanto, cuando se califica la pregunta, se tiene que revisar que ésta no contenga una orientación. El tercer elemento es que la pregunta tiene que ser dicotómica, un sí o un no. No cabe como posibilidad responder tal vez, o un sí pero, no. Sí condicional no, es un sí o un no. ¿Está usted de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Quiere usted esto o no lo quiere? Punto, se acabó. No hay más. Porque, como yo decía al inicio de esta peroración, estamos hablando de democracia participativa, no de democracia deliberativa. A ver, lo voy a poner con un ejemplo que espero pueda ser claro. Recuerda tus exámenes. Había preguntas donde tenías que desarrollar. No sé, ¿por qué razón los romanos invadieron Grecia? No, pues porque tal cosa, ¿no? Tienes que desarrollar. Esa es la democracia deliberativa. Pero en ocasiones la respuesta es verdadero o falso, sí o no. ¿Existió el habeas corpus en Roma? ¿Sí o no? Tú no puedes contestar, bueno, es que si entendemos el interdicto de Homo Liber... No, 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 a ver, la respuesta es un sí o un no. No le des vueltas. Se acabó. Bueno, las preguntas aquí también tienen que ser igualmente dicotómicas. Un sí o un no. Si la pregunta no admite un sí o un no, está mal hecha. Está mal redactada. O incluso a lo mejor no es que esté mal hecha, es que el mecanismo no es el adecuado. Entonces, en lugar de una consulta popular hay que hacer un parlamento abierto, a lo mejor. Pero se tiene que hacer otra cosa. Entonces, esos son los tres elementos que debe de tener una pregunta correctamente bien hecha. Como pueden observar, entonces, primero se debate la constitucionalidad de la consulta, ya sea plebiscito o referendo, y en segundo lugar, se debate la pregunta. Ustedes seguramente lo vieron cuando se debatió la última consulta popular en la Corte. Primero discutieron si procedió o no la consulta, porque no puedes discutir la pregunta y dejarla así bien bonita y finita, y después decir, ay, ¿qué creen? Pero la consulta es inconstitucional. O sea, es una cuestión, aquí sí el orden altera el producto, ¿te fijas? Entonces, siempre que se va a discutir esto, por ejemplo, en un OPLE, primero es, ¿la consulta es constitucional o no? Si la respuesta es no, ya no entras a analizar la pregunta. Si la respuesta es sí, ahora entras a analizar la pregunta. Y el órgano que aprueba la consulta, frente a la pregunta, puede aprobarla o modificarla. Y para realizar esta aprobación o modificación, puede, aunque incluso su ley no lo contemple, puede solicitar el apoyo, el dictamen, el acompañamiento, la sugerencia, el consejo de órganos especializados. Por ejemplo, escuelas normales, por ejemplo, unidades de la Universidad Pedagógica, por ejemplo, especialistas en andragogía y en comunicación. Pueden hacerlo. Yo diría que vale la pena que lo hagan, porque eso da un respaldo mayor a que la pregunta esté bien construida. Bueno, yo quisiera dejarlo hasta aquí. Sé que me colgué un poquito y no les pasé el video, se los paso mañana. Pero es que hay muchas cosas que decir. Por un lado, pues me emociona, porque me gustan mucho estos temas, entonces pues ahí me voy de largo. Pero espero que haya sido al menos sistemática. Entonces tenemos 10 minutos en principio para sus comentarios, reflexiones, aportes. Entonces, levantando la manita virtual, quien quiera, por favor. La simplificación administrativa nos pone Carlos Oropesa en formatos para este fin es indispensable. Sí, desde luego. Sí, tienes toda la razón, Carlos. Además, a ver, ahí ustedes, si ustedes trabajan en los OPEs, tienen algo bien interesante. A ver, cuando viene una elección de democracia representativa, tú tienes que diseñar tu documentación y tu material electoral como te dice el INE en los lineamientos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, tu acta de casilla o tus actas de resultados, tienes que diseñarlas siguiendo tu ley y siguiendo los lineamientos del INE.
y quedan unas cosas bien complejas, porque las leyes son así. Aquí en los mecanismos de participación ciudadana no tienes que seguir lo que te dice el INE. Entonces, dicho en buen sentido, lo digo en buen sentido, te puedes poner creativa, te puedes poner creativo y diseñar actas más sencillas. Claro, que cumplan todos los requisitos de ley, pero puedes diseñar actas más sencillas. Fíjate qué padre, ¿eh? Qué interesante. Y ahí, por ejemplo, tu OPLE, tu instituto electoral, puede aportar cosas bien interesantes. Pero bueno, y mañana hablaremos de lo electrónico y todo eso, ¿no? Que se pone más interesante. Bien, comentarios, ¿quién más? ¿Quién? Mirna, un gusto saludarte. Adelante, Mirna. Hola, doctor. Para mí también es un gusto saludarlo. Buenas tardes a todos. Bueno, primero quería ver si me repite el título del libro de Luis Espota que mencionó. Y otra, bueno, me generan varias dudas. Una, me pregunto si en Estados Unidos la población, ¿qué tan susceptible es de dejarse manipular por, no sé, por el regalo de despensas o por la coacción del voto y todo eso? ¿Qué tan influenciables son en otros países, en otras culturas? Y bueno, también me genera mucho ruido el que sean diferentes los dos mecanismos, el federal y el local. No sé, bueno, creo que se tiene que analizar todavía un poco más cuál es más conveniente, ¿no? Y el hecho de que la Suprema Corte sea quien decida si es viable o no, como que, no sé, es mucho lo que me genera ruido. Gracias. Con gusto, Mirna. El libro, que es el primero de esta serie de Luis Espota, es este. Se llama Retrato Hablado. Retrato Hablado. Es una serie son 5 o 6 libros, buenísimos. Si te interesa la política mexicana, el sistema político tradicional, que varias de esas cosas se nos han quedado, incluso hasta algunos personajes, vale mucho la pena. Y a mí Luis Espota me gusta mucho y me encanta releerlo, es muy entretenido. Pero Luis Espota tiene otros libros. Su primera novela se llama Más cornadas da el hambre, que tiene que ver con un par de torerillos que inician, ¿no? A mí no me gusta ya la tauromaquia y estoy en contra, pero no tiene que gustarte o no para que uno lea esa historia, es una estupenda historia, ¿no? Luis Espota me parece una gran pluma, como que luego no lo querían, porque pues, no era uno de los grandes nombres, pero a mí me encanta Luis Espota, me hace entretenidísimo, y leer estos libros es muy, insisto, muy entretenido. Te cuenta muchas cosas que sabemos que realmente son reales, ¿no? Por ejemplo, ahora que hemos rescatado lo del famoso tren Olivo, ¿no? Ya ven que está ahí en el aeropuerto Felipe Ángeles, que era el tren en el que recorrió la República don Adolfo Ruiz Cortines. Se habla de ese tren aquí en estas novelas. Muy interesante. Pero bueno, lo segundo, Mirna, siempre me haces preguntas muy interesantes y a veces no tengo respuestas. Y para la segunda pregunta que me haces, no tengo respuesta. La verdad es que no sé qué tan susceptible sea la sociedad americana o el pueblo americano a la compra y la coacción del voto. La verdad es que no te lo sabría decir. Y no quisiera yo aventurar una respuesta porque no tengo elementos. Entonces no quiero decir algo que sea falso. Se me queda como tarea. Y la tercera pregunta es que es muy interesante tu reflexión porque a mí me da la impresión, perdón la cacofonía, que varias y varios están pensando lo mismo que tú. Estamos acostumbrados a que como es en lo federal, casi siempre es igual en lo local. A veces por copiar, a veces por facilidad, a veces por falta de imaginación política o jurídica. Pero aquí en realidad aquí esta situación se presentó por la cuestión histórica que he señalado, que primero regulamos los mecanismos de participación en lo local y luego se reguló en lo federal. Entonces, cuando se hizo lo federal, por razones de política legislativa, se hizo distinto que en lo local. Y se decidió no generar una ley, no establecer una ley general. Por esa razón tenemos esta diversidad en lo local. Yo te he de decir, yo me reconozco federalista, Mirna, entonces a mí me gusta que haya esta diversidad, porque creo que además es de los pocos espacios donde desde los soples, incluso desde los tribunales locales, se puede innovar.
y establecer aportes. Por ejemplo, el uso de una electrónica, que mañana platicaré de él, se presta perfectamente para estos mecanismos. Cuando en las elecciones constitucionales estás muy limitado como OPLE para usarlos, ¿no? Pero aquí sí. Entonces, yo lo veo, digamos, como algo positivo. Muchas gracias, Mirna. Veo que aquí Ricardo Sánchez Guzmán nos dice, en Estados Unidos las dádivas están institucionalizadas, no politizadas. Gracias, Ricardo, por aportar en este tema del que yo, la verdad, desconozco. Muy bien, ¿quién más? ¿Algún otro comentario, experiencia, observación, recomendación de lectura? Joel López, adelante, Joel. Gracias, doctor. Yo nada más sorprendido y agradecido de la clase que nos ha dado. Siempre es de una altísima calidad. Estoy realmente muy conmovido, muy chiquito me siento con tanta sapiencia de su parte. Lo digo sin pretender adularlo. Y bueno, pues muchas gracias. Ojalá que mañana sea en la misma sintonía. De veras, muchas gracias. Felicidades, doctor. No, Joel, pues muchas gracias. Agradezco mucho tu amable comentario. Yo creo que no hay mucho truco. A ver, estoy metido en lo electoral desde 1991. O sea, antes de que la mayoría de ustedes hubieran nacido, estoy metido en esto. 1, 2, vivo solo. Y pues soy workaholic, entonces, y me pasa, ¿no? O sea, me pongo a leer algo de literatura, por ejemplo, quienes me siguen en el blog lo habrán visto, y aunque no tenga nada que ver con elecciones o con democracia o con derecho, inmediatamente lo empiezo a relacionar. Digamos que ya funciona en automático así, lo cual no sé si sea bueno o sea malo. Y tercero, es que me gusta mucho. La neta me gusta mucho. La otra vez me decía mi hijo, ¿no? Oye, papá, si pudieras trabajar en lo que te gusta, estaría donde estoy. Porque me gustan las clases y estos temas me encantan. Me gustan mucho. O sea, he tenido la fortuna de trabajar en lo que me gusta y en donde me gusta, o de que me guste lo que trabajo, no sé qué haya sido primero, ¿no? Y agradezco mucho tu comentario, pues muchas gracias. Muy bien, ¿alguien más? Veo a Alberto Sánchez con cara meditabunda. ¿Querías comentarnos algo, Alberto? No, al contrario, doctor, también agradeciendo las clases. He estado en algunos diplomados en los cuales me ha tocado que sea ponente. Muy enriquecedoras sus ponencias, aparte de los conocimientos, pues también de compartir diversas experiencias de su vida profesional y pues también las recomendaciones literarias. Y me llamó mucho la atención que dice que muchos todavía habíamos nacido. Yo dije, ya tenía yo 5 años por ahí cuando ya estaba en lo electoral, pero pues también nos apasiona esto y esperamos permanecer bastantes años también en esto. Muchísimas gracias por la charla y por la ponencia, doctor. Con mucho gusto, Alberto. Nos gusta la mala vida, porque lo electoral, híjole, a veces es la chamba del cuetero, ¿no? Si no truena, se le cebó. Si tronó, tronó muy fuerte y le hubiera moderado pues es la chamba del cuetero, pero es una chamba muy interesante. Bueno, si no hubiera algún otro comentario o reflexión, les agradezco. Nos veríamos entonces, ahora sí que a la misma hora y con la misma liga el día de mañana, para continuar, y ahora sí ya mañana les paso el videíto sobre un caso específico. Que tengan muy buena tarde y que se conserven con salud. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Hasta mañana, muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buen Hasta día luego. para todos.